Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Malú Kikuchi. Estamos en Radio Concepto, FM 95.5. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. El programa se repite el jueves, cambiamos de horario, el jueves de 21 a 22, y esta tarde, cuando ya esté tomando el té, gracias a Daniel Villarroel, que es un encanto, y además un artista, ya se va a dar cuenta, usted pone simplemente en la computadora YouTube La Dama y el Bárbaro, y va a aparecer el programa con Julio, conmigo y con un invitado muy especial, el embajador José Ramón Sanchís Muñoz. Y yo le explico por qué es muy especial, aunque ya estuvo con nosotros el año pasado. Primero, debe haber sido uno de los mejores embajadores argentinos en Japón, lo cual no es exactamente fácil. Nos queremos mucho con los japoneses, somos antípodas, somos casi como que hiciéramos esto, ¿no? O sea, un yin y un yang, encajamos perfectamente. Tenemos lo que ellos no tienen y ellos tienen todo lo que nosotros no tenemos. Para empezar, ellos trabajan y estudian, todos. Y además de eso, o básicamente, además de ser un embajador de carrera, perdón, es un diplomático de carrera, abogado, hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a estar donde estuvo. Tiene un máster ahí en Washington, si mal no recuerdo, y estuvo en Nueva York, estuviste 2 veces en Japón, la última como embajador. Tiene varios libros escritos, todos ellos importantes. Está La historia de la diplomacia argentina, eso es de Udeva, si mal no recuerdo. Y el de Japón es Japón y Argentina. La Argentina, historia de sus relaciones. Historia de sus relaciones, que el otro día se lo estuve vendiendo a Emilio Perina, que no sé qué me preguntó sobre Japón y Argentina, y le dije, agarrá el libro de Sanchís Muñoz, y no me jorobes, que ahí lo vas a encontrar. Es una especie de, no sé si de profesor itinerante por todas las universidades de la ciudad de Buenos Aires. Creo que ha enseñado en todas, historia, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Él se siente más historiador que diplomático, pero cuando uno ha sido embajador es como el orden sagrado, ¿no? Sí. Es para siempre, como los militares. Embajador RE, en retiro efectivo, ya jubilado. José, realmente yo veo que el mundo está muy convulsionado. No creo que lo vea solamente yo, creo que todo el mundo ve que el mundo está muy convulsionado. Pero en particular a mí me preocupan 2 lugares. Uno, Corea del Norte, por la cercanía con Japón. Usted se dará cuenta que el kikuchi no es mío, es prestado de mi marido, ¿no? No hay cirugía plástica que cambie tanto una cara. Y Venezuela, porque no sé por qué no podemos hacer algo, me desespera. Y bueno, vamos a tomar uno por uno. Más bien. Corea del Norte es un caso especial de comunismo. Es comunismo, monarquía hereditaria. Bueno, ya va por el tercer monarca de ese comunismo absolutamente insólito. Les cuento una anécdota. Un colega mío fue por una reunión de Naciones Unidas a Corea del Norte y lo llevaron a conocer la biblioteca de Pyongyang, la Biblioteca Nacional, donde había miles de volúmenes, todos de Kim Il-sung. No había ni siquiera de Lenin o de Marx o de quien fuera. Todos los libros que había en la biblioteca. Eso indica una especie de psicosis
Kim Il-sung es el abuelo del actual. Claro, es el fundador de la dinastía. Sí. Pero te voy a decir que dinastía es bastante básico porque en Cuba tenemos a los Castro. Sí, ahora sí. cuando se vaya No es en marzo del año no que es el viene... único Acá nos caso. hablamos de los Kirchner, estuvimos ahí. Máximo está tratando de ser príncipe de... No le da. No le da. De manera Gracias a Dios. que la idea, tienen un totalitarismo tan omnicomprensivo que la pobre gente de Corea del Norte piensa que vive mejor que la de Corea del Sur, lo cual ya es así ciencia ficción. Corea del Sur pasó de ser un país pobre, una especie de Haití del Asia, a ser una de las primeras potencias mundiales por una cosa que ustedes señalan siempre, la educación. Bueno, es que La es educación. lo único que te puede sacar del pozo. No hay otro. No La hay educación, y a tal punto que yo que viví en Japón y los japoneses estudian 16 horas por día, estaban horrorizados porque los coreanos estudian 20 horas por día. otro. Sí, bueno, a mí me decía Mariano Grondona cuando trabajábamos juntos, que él iba como profesor invitado todos los años a Harvard, lo que eran hasta hace 2 años los japoneses, ahora son los coreanos. Son los primeros en todas las clases. Y en el Nacional Buenos Aires, en tiempo de Sanguinetti, yo le había hecho una nota sobre educación, teníamos un programa con Delich, y me llevó a ver los 5º y 6º año, los 10 primeros. De los 10 primeros, 6 en los últimos años habían sido japoneses. Coreanos, ya no japoneses. Es decir, coreanos argentinos, ¿no? El tema es que la dinastía gobernante en Corea del Norte, que se deshace de cualquier rival o de cualquier crítico de la manera más sangrienta. El tío, el hermano, no importa. No importa. No hay la menor posibilidad de crítica o apreciación sobre el sistema. Población de los dos lados, ¿cuál es? La de Corea del Norte es menor. No sé las cifras actuales, pero es menor. La de Corea del Sur es mayor. Y por supuesto la producción industrial Es infinita. Es infinita. Y lo que es muy importante, las patentes que tienen los coreanos del sur. Los coreanos del norte, en cambio, lo que tienen es la fuerza militar, los experimentos nucleares, etcétera. Hemos visto el desfile militar por los 105 años del nacimiento de Kim Il-sung. Sí. Además, actual, Kim Jong-un, que hace una veña con la manito así, y que se corta él mismo el pelo de una manera rarísima, se rapa acá y se deja el pelo largo acá, y con una cosa como de bebote tonto la cara, que no debe ser nada tonto, eso es al margen, pero era una impresión. Primero ver el desfile, la perfección del desfile, que uno decía... Al estilo de los soviéticos, de los chinos, ¿no? Exactamente. Claro, pero China tiene una cordura que esta gente no tiene, ¿no? Es una cordura milenaria. Claro. Los chinos tienen... Son como los rusos. Los chinos tienen una personalidad que es la misma con el imperio, con la república. Bueno, eso lo decía Malraux, ¿no? Los movimientos políticos son a China lo que las olas al mar. Vienen, tocan la playa y se van. Con Mao en Antimemorias es maravilloso. Es fantástico. Porque le plantea que usted es un emperador como todos los emperadores. Sí. Además, el nombre de China en chino quiere decir el centro del mundo. Exactamente. Claro. Bueno, son el ombligo del mundo. Y tuvieron un Sun Tzu, y tuvieron un Lao Tse. O sea, con esa filosofía de base, es muy difícil que se bandeen. Te olvidaste de Confucio. Y mira que lo amo. Mira que amo a las analectas. Mira que amo a las analectas. Sobre todo la de la palabra. Cuando le dicen a Confucio, maestro, si usted fuera gobierno, ¿qué sería lo primero que haría? Y es muy larga, ¿no? Pero reduciéndola dice, sería ponernos de acuerdo en lo que quieren decir las palabras. Porque si todos no pensamos lo mismo que sobre una palabra,
jamás se podría gobernar. O sea, mesa es mesa, silla es silla, elefante es elefante. Volviendo a Corea del Norte puede hacer experimentos con misiles que pueden llegar a Japón y pueden llegar, por ejemplo, a Sakhalin, en el sur de Rusia, y sus cañones de largo alcance pueden llegar sin necesidad de aparatos nucleares a Seúl, a destruir Seúl. Entonces, según los observadores, la preocupación de Trump es el día que los cohetes puedan llegar a la costa oeste de Estados Unidos. Los militares de Estados Unidos piensan que todavía no han llegado a desarrollar semejante distancia, pero el día que la desarrollen, ahí sí que puede producirse un conflicto, porque Estados Unidos... Maravilloso, pero para cuando lleguen a la costa oeste de los Estados Unidos, para entonces ya destruyeron Corea del Sur y Japón. No, pero solamente Corea la amenaza... del Sur y Japón son aliados de los Estados Unidos. La amenaza de que lleguen los cohetes cambia la situación actual. Pero la amenaza. Pero es que deberían hacer algo, porque esto es el huevo de la serpiente. Estamos viendo en algún momento eso va a explotar de alguna manera. Es muy delicado, porque, por ejemplo, China no tolera que haya naves de guerra muy importantes en los mares que la circundan. Y los Estados Unidos, para proteger a Corea del Sur, tienen que poner, como han puesto, algunos ¿China naves. tiene autoridad para limitar o detener a Corea del Norte, o no la tiene o no la usa? Yo creo que la usa, yo creo que la usa. Le para algunas cosas porque los coreanos del norte dependen básicamente de China. China es el único país que les provee alimentos y que tiene una frontera más o menos viable. Es lo que hacía Rusia con Cuba. Yo creo que menos. Rusia mantenía Cuba. Sí. Los chinos sí. No. Pero tienen ciertos resortes económicos y geográficos que le permiten mantenerlo a raya, como diciendo no te pases de ciertos límites. Pero como los gobernantes de Corea del Norte, a mi juicio, son psicóticos. Totalmente. Y solo desarrollan tecnología militar, no otra. No, han creado en Pyongyang, han creado una serie de rascacielos y de estructuras, y aunque parezca mentira, tienen bastante turismo extranjero que viene a ver qué pasa. Por supuesto, ese turismo es guiado como si fuera una manada de corderos, por donde ellos quieren ver lo que ellos quieren. Por ejemplo, cuando fue esta delegación de Naciones Unidas que les estoy contando con un colega, cuando visitaron una fábrica no había un solo obrero, eran los miembros del partido o de la Cancillería norcoreana. Los obreros habían sido dados de baja por ese día. ¿Por qué? Porque como todo régimen totalitario temen el contagio. Basta que hablen con un extranjero para que ya son sospechosos. No, a ver si todavía se enteran que en el mundo se vive mejor. Se vive mejor. Internet está limitada. No debe haber. No debe haber. No debe haber internet. No debe haber. Porque en Cuba Internet, cuando fue entrando, fue... Y bueno, ¿qué te parece? Pero sí, lo que pero pasa está que censurada en Cuba. Está... Sí, está totalmente de censurada. todos modos, en el 99, que fue la única vez que yo estuve en Cuba, para usar Internet tenías que ir a lo que era la Biblioteca Nacional, en lo que había sido el Congreso, el edificio del Congreso, abajo, y te costaba $25, y un tipo ganaba al mes $25 para usar Yo Internet. fui hace 1 año y medio, y para Cuba buscar Internet había un hotel extranjero que te la daba, tenías que ir al hotel, y en los demás hoteles no había. Bueno, yo te digo, acá había solamente en el Congreso, en la Biblioteca Nacional, muy mal cuidada, porque con ese clima y sobre el mar, etcétera, los libros estaban hechos pelota, con ventanas abiertas y demás,
y ahí había internet y pagabas $25. Ahora, vos podés pagar $25. Un señor que gana por mes $25, ¿cómo puede pagar $25 por internet? Imposible. Los países totalitarios tienen algunas anécdotas muy curiosas. Yo estuve en la Rumania de Ceausescu de visita y también en Cuba. Y en los dos pasó el mismo fenómeno. El gobierno interpretó que algunas series norteamericanas mostraban tal inmoralidad en las costumbres y en la conducta de los norteamericanos que las permitieron. Entonces, sí, yo no me acuerdo si era Dallas o Dynasty. Como si degradaba la imagen del otro. Claro. Sí, y la daban en Bucarest y se paraba la ciudad, no veías una persona en la calle y se paraba el aeropuerto. Y yo pregunté, ¿qué pasa? No, acá no hay huelgas. No, dice, están mirando todos, porque a contrario de lo que pensaba el régimen, la gente miraba las heladeras, los autos, los vestidos, los aparatos electrodomésticos con admiración. Y en Cuba pasó lo mismo. Cuando daban las series norteamericanas, que permitieron algunas, se paralizaba el país porque la gente iba a mirar. Yo viví en un momento que estaban dando una telenovela colombiana que se llamaba algo como Mujer con aroma de café, una cosa así, y de verdad La Habana entera estaba adentro de las casas, no había nadie en la calle. Yo andaba mucho con la ministra de Medio Ambiente, un encanto de persona, una bióloga, que creía que Fidel era un genio. Pero la pobre señora era divina. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, todo el mundo está viendo la novelita. Yo, ¿qué novelita? Una cosa que era algo así como, insisto, Mujer con aroma de café, pero vacío total, como ciudad tomada. Bueno, además la televisión estaba acotada de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 12 de la noche. Bueno, la televisión de Rumania era la cara de él y la cara de ella todo el tiempo, y me recordaba alguna cosa de la Argentina. Sí. Bueno, podés decirlo porque él sabe que ahí se le fue la mano con esas cosas. Estamos hablando de Perón y de Eva, que saturaron realmente en su momento. Pero yo insisto que no sé si China, difícil, o Putin, Rusia, o Trump. Con Trump tampoco sé nunca qué va a hacer. O sea, es un poco... No voy a decir que es Kim Jong-un, pero de todos modos nunca sé si va a salir. Pero Trump parecería que es un perro que ladra un más que papel. Lo que muerde. Sí, un tigre de papel. Porque algunas de las cosas más excesivas que había prometido o se había referido, después retrocede, ¿no? Bueno, macanudo, ponete que no se lo dejan hacer, pero yo le escuché decir hace un domingo, hemos tenido mucha paciencia con Corea del Norte. Después de su reunión con el presidente de Corea del Sur, hemos tenido mucha paciencia con Corea del Norte y hemos fallado. Y después, mirando a la cámara, dijo, ahora la paciencia se acabó. Patience is over. Claro, pero ¿qué quiere decir eso? Y yo me quedé diciendo, bueno, ¿cuándo largan una bomba? No pueden largar una bomba. Yo he estado con... Pero si todavía están en guerra, nunca firmaron la paz. Sí, pero yo he hablado con expertos y dicen que un artefacto atómico, por chico que fuera, la madre de todas las bombas. Sus efectos caen también sobre Corea del Sur, sobre China. No. Estoy hablando de la madre de todas las bombas, no nada nuclear. Lo que largó en Afganistán, ¿por qué no puede hacerlo en la mitad de esa plaza? Que no sé si no soy eso sería viable, porque basta que quede alguna instalación norcoreana en pie, ahí tenemos la posibilidad de una venganza, de una respuesta. ¿no? Una respuesta desesperada. Además. Sí. Porque tuve el disgusto de escuchar a un
jefe de prensa del ejército norcoreano, catalán él, que uno se pregunta qué hace, además de una familia catalana importante, o sea, no de una familia catalana socioeconómicamente baja, sino socioeconómicamente alta, con el uniforme militar norcoreano, y diciendo que no se puede contra Norcorea porque su pueblo es un pueblo honorable, que pone el honor y su dignidad por encima de cualquier otra cosa, no como Occidente decadente, que lo único que le importa es el consumo. O sea, toda una perorata muy, muy comunista, muy del libro rojo de Mao en la mano, pero a mí me asustó. A ese pueblo honorable que le abran las fronteras. Y va a ver dónde va a ir a parar el pueblo honorable. Tratará de ser consumista como todo. Estaban tratando de buscar en Google el número de habitantes, parecería que el sur tiene el doble que el norte, pero bueno, 50 millones tiene el sur, pero... Sí, exactamente, más o menos. Yo iba a decir 25 millones en el norte. Y 50 en el sur, pero lo que planteas es absolutamente claro. Esa mística de la secta no soporta la apertura. Entra el viento de la vida y no queda nada. Era lo de Cuba, que tenían que prohibir que se fuera, porque si estaban habilitados para irse... Y todavía si lo llegan a abrir, se va 1 millón más. Y lo que pasaba aún hoy con el muro de Berlín, la gente se arriesgaba a morir para poder cruzar. Y todos los africanos y del norte del cercano oriente que buscan refugio en Europa, ¿por qué no se van a Arabia Saudita o a los Emiratos, que son muy ricos? Porque son tontos, no son. Porque tontos no son, se van a Europa. Punto, porque tontos no son. Eso es todo. Lo que tendrían que hacer es tratar de que sus países fueran, no estoy hablando de Siria, que es una guerra civil, etcétera. No, pero los países del Golfo tienen dinero como para darle $1 millón a cada uno de esos pobres refugiados que se quieren escapar. Son países tremendamente ricos con pueblos tremendamente pobres. Pero además no quieren tener esa gente en su territorio. Porque recordemos que los que masacraron más palestinos no fueron los israelíes, fueron los jordanos. Obviamente. Bueno, pero también recordemos que en la partición la mitad de Palestina fue a parar a Jordania, y yo todavía no he visto un palestino que reclame esa parte de tierra. Palestina se dividió. Qué tema infinito, parte no va Israel, a terminar nunca, y parte en Jordania, pero Jordania la gente se olvidó. No, pero además se llama Septiembre Negro porque mataron a todos los palestinos que fueron para allá. Es muy difícil. Se supone que Jordania es civilizado dentro de los países del Medio Oriente. Uno de los más civilizados. Turquía también parece uno de los más civilizados. Porque tiene más una estructura más los occidental. Armenios. No, los armenios son más civilizados. Por eso digo, Turquía con los armenios fue atroz, ¿no? Y Armenia es un país muy viejo. El genocidio ese es una cosa pesada. Vos sabés que me enteré por un armenio, entre paréntesis. El primer país del planeta, en un planeta donde no había países todavía, y Armenia ya lo era, que adopta la religión cristiana en el año 310, es Armenia. Increíble. Y los turcos te explican que la matanza, no admiten genocidio, que la matanza de armenios es porque los armenios les daban así como asco, porque eran más o menos la mentalidad de los nazis con los judíos, comerciantes, siempre con plata en la mano, siempre haciendo negocios, lo cual es cierto. Yo no conozco un armenio pobre, aclaro, pero de los que están acá. Pero esa es la explicación que te dan los turcos. Con lo cual se ve que si alguien no te cae bien, Fito Páez, que dice que tenía asco de los porteños que lo habían matado a Macri. No bajemos tanto. No, pero podemos ser masacrados. Turquía niega el genocidio absolutamente. Y en eso el Papa, cuando dijo genocidio armenio, dio un paso importante porque la humanidad en el negocio es como China. China destruye Tíbet. Y la humanidad no se queja porque el poder de China
impide que lo hagamos. Y además, ¿o no? y además porque Tíbet queda tan lejos. No, bueno, pero es una cultura milenaria aplastada por otra cultura milenaria que en el fondo, esto es lo que yo digo siempre que hablo en público, no es lo mismo el imperialismo yanqui, que tanto nos enojamos con el chino, al lado de el chino, el yanqui es de monjas de clausura. Pero si los y lo planteo en serio, no porque sea pro yanqui. Pero los yanquis creen de verdad, muy infantilmente de mi punto de vista, que vamos, desbrozamos así el lugar, aplanamos la tierra, ponemos una casa prefabricada que es una república muy democrática y se van. Después, por supuesto, haber puesto un oleoducto, etcétera, etcétera. Además, ¿no? yo que he vivido muchos años en Estados Unidos, les puedo decir que los primeros que señalan los defectos de Estados Unidos son los norteamericanos. Yo la primera vez que leí sobre la cárcel ahí en Cuba, en Guantánamo, un artículo de 25 páginas, la primera vez que oí el tema de la cárcel de Guantánamo era de New Yorker. Perdón, Apocalipsis Now. Sí. Es una autocrítica. Bueno, pero brutal. Estoy hablando de yo cuando vi esa película dije, el imperio está vivo. Porque la autocrítica que hicieron sobre Vietnam es maravillosa. Pero hacen la autocrítica sobre todo. Los actores, los directores, los escritores, los periodistas. Hay plena libertad. Algunas de las películas más críticas la primera enmienda de los norteamericanos son la primera enmienda. Sí. Acogete a la primera enmienda. En cambio, los chinos son pragmáticos. Sí. Son pragmáticos. Hay más de 1 millón de chinos estudiando afuera. Esos están en contacto con las instituciones democráticas, republicanas. Cuando vuelven se callan la boca, pero en su cabecita tienen algo. Ahora, el hecho de que el capitalismo más de mayor crecimiento sea el marxismo chino es llamativo para la humanidad. No demos vuelta. Hay miles de multimillonarios en dólares. Claro. Miles. Pero el PC es quien conduce. Sí. O sea, la parte política es comunista, por eso la parte económica. Usé la palabra pragmático. Los tipos hacen lo han que dado un paso en la historia que la humanidad creía que el capitalismo tenía que venir de la democracia. Y nos encontramos con un capitalismo marxista, estatista, que al lado de lo nuestro, que van y le compran los vagones y los durmientes, nosotros sobre todo ocupamos los el papel del idiota. Sobre todo los durmientes. Además, una cuestión que se planteó ahora en las elecciones de Estados Unidos y que levanta Trump. El capitalismo chino se basa en muy bajos salarios. Obviamente. Y su preponderancia en ciertos mercados son los bajos salarios que pagan. Y los norteamericanos pagan mucho salario. Mucho salario y además pagan impuestos. Y además pagan impuestos y nosotros tenemos que ir a un corte porque si no nos van a matar. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta, ya estamos acá y no sé si seguimos hablando de los regímenes comunistas autoritarios. Estábamos con China, con Corea, etcétera. China es un país muy, muy especial y problemático. 1.350 millones de habitantes, son muchos millones de habitantes. ¿Por qué el marxismo no soportó la democracia? Quizá porque no lo votarían. Por eso mismo que dijo hace una semana esa fue la polémica en la Revolución Rusa. Claro, sí, claro. Había algunos que decían, primero pasemos por la etapa burguesa de la democracia y después vendrá el socialismo. Y se impuso la línea que decía, no, pasemos directamente al socialismo. Pero es que Marx decía que el capitalismo era el estadio previo al comunismo. Marx tenía muchas opiniones según la época en que escribía. También es cierto. Y además escribía más pesado. Pero ¿por qué? Una bolsa de cemento. Hoy hablábamos de la ignorancia de algunos sectores políticos nuestros.
los marxistas, yo no he encontrado un marxista que haya leído El Capital. Bueno, Perdón, cuento esta historia. En la dictadura, Carlos Corach, Nil Lagarré, Jorge Vázquez y yo estábamos aburridos, año 79, 80. Le pedimos al PC argentino un docente de marxismo. 2 meses pasaban y el docente no aparecía. No tenían, punto. El PC no tiene un docente de marxismo. Y ahora lo tienen a Kicillof. Que quizás te puede enseñar. Quizás te puede enseñar marxismo. Yo te digo una cosa, yo era capaz cuando veía de leer la guía telefónica. Leo desde los 3 años y no he parado de leer en mi vida. Te voy a decir una cosa, es imposible. Segundo tomo del Capital, olvídate. El primer tomo del Capital, rescaté 2 frases. 2. Porque además escribía tan atravesadamente que Nicolás II, que no era tonto, el último zar de Rusia, que no era particularmente tonto, cuando le dieron a leer El Capital dijo, sí, publíquenlo, nadie lo va a leer si no se entiende nada de lo que dice. Bueno. Eso fue antes de que lo mataran, obviamente, en Ekaterimburgo. Pero no sé, si podés votar, quizá en Corea del Norte votarían, porque si están tan convencidos de que viven en el paraíso terrenal. Pero por las dudas no van a llamar elecciones. Por las dudas no. Fidel nunca lo pudo permitir, nunca. El marxismo nunca se pudo unir a la democracia. Y esto que vos planteabas, la autocrítica del capitalismo, es la que le dio una vitalidad que el marxismo nunca tuvo. Occidente, no solamente el capitalismo. Occidente es la única civilización que se autocritica todo el tiempo. Y por eso está viva. Por eso ha producido. La autocrítica es como sacar por eso la ha producido. afuera. El marxismo es occidental. Claro, obviamente. No lo inventaron ellos. Es Bizancio. Pero cuando vos vas al tema del invento del marxismo, de que autocriticarse es hacerle el juego al enemigo, esta es la base de la destrucción, que también la tenía el kirchnerismo, Sí. O sea, la autocrítica es hacerle el juego al enemigo. Sí, para no hacer el juego al enemigo, Hitler, Mussolini, lo mismo. Stalin. Franco. Cuando éramos jóvenes, yo tengo 75, hablar mal de Hitler era permitido, pero de Stalin no tanto, porque te decía, no, había... Y mató mucha más gente Stalin que acá, Hitler, entre paréntesis. Hablar bien de Castro queda bien y mató más gente que Pinochet. Claro, y mató más gente que Pinochet. Es así. Pero era para la revolución. Y además, los que hablan bien de Pinochet Castro, para mí no pueden ser reputados demócratas, ni se pueden decir a sí mismos demócratas. Son bueno, los que defienden los derechos humanos acá en contra del proceso, bien hecho está, pero no ven el ataque a los derechos humanos en Venezuela. Son zurdos. En Venezuela, que está hecho bien lesa humanidad porque es el gobierno el que está matando gente en la calle. No, pero además los organismos de derechos humanos acá nunca han reconocido al premio Nobel chino, que era por la libertad, ni a los premios de Carlomagno que les dieron a los disidentes cubanos. Nunca han reconocido nada que se parezca a alguien que puede criticar el autoritarismo. No sé, yo estoy esperando que alguien diga algo que Maduro está matando chicos en la calle. El tema de los derechos humanos, que con Alfonsín abarcaba a toda la sociedad argentina, porque estábamos todos incluidos. Exacto. Los Kirchner, que nunca se ocuparon de los derechos humanos cuando había que pelearla, porque ningún Kirchner firmó un habeas corpus, Ni cuando eran gobernadores. Ni cuando era gobernador. Cuando era gobernador no permitían actos de derechos humanos. Bueno, no lo permitió. El general Romero estaba en ese momento, eran amigos y... O sea, toman los derechos humanos como negocio. Ellos, Zaffaroni, que fue juez de la dictadura, Berbisky, que fue informante de la aeronáutica, y parece... Digo, vos lo comparás con Pepe Mujica, podés coincidir o no, pero los tipos tienen una autocrítica, los Tupamaros, pero además tienen que nosotros no tenemos un monto que le haya hecho, ¿o no? Y la Bachelet, que le matan a su padre y se eleva por encima del deseo de venganza y une a Chile. No, claro, nosotros no tenemos suerte para la izquierda ni para la derecha.
tenemos suerte para Pero vos sabés que no es un tema de suerte, es un tema de preparación. Es De un civismo. De civismo. Es un tema de... Uno pone un pie en Uruguay y se siente Es otro mundo. en Suiza. Pero ¿Vos es viste que eso? Pero además, Chile y Uruguay, yo te digo siempre, tienen rumbo, saben a dónde quieren ir. Y son más pobres que nosotros. Claro, pero nosotros somos más bueno, imbéciles. eso quizá, el ser rico es quizá una desgracia. No tenemos un Sanguinetti. No tenemos un Tabaré, ni un Sanguinetti, ni un Lacalle, no tenemos nada de eso. Pero básicamente creo que no nos Ni un enseñaron. Piñera. Ni un Si nosotros nos dieran la oportunidad de votar a Tabaré, creo que lo votábamos todos. Todo. Tabaré podía salir presidente por unanimidad. Pero Mira. es que Tabaré es un señor, más allá de que sea un gran oncólogo, es un señor absolutamente respetable haciendo política. Y cuando A Sanguinetti también lo votaríamos por unanimidad. Partido Colorado, Bueno, porque no lo vas a tiene votar. una cultura Sanguinetti. Sanguinetti debe ser uno de los intelectuales más un brillantes de intelectual que hable de América. estética. Los nuestros no hablan, los nuestros no leen nada. Pero No es saben que, inglés. además, En este mundo. vos sabés que cuando se presenta como candidato a presidente el Pepe Mujica ahí en el Salón de Actos del Congreso, que por supuesto va el Lacalle, va Sanguinetti, va Valle, que estaba vivo en ese momento, todas las fuerzas vivas y demás, el discurso más excepcional que te puedas imaginar. Y en un momento dado dice, hace el elogio de lo que es Internet, ¿no? Así, están todos los libros, todas las revistas, todos los diarios, están todas las respuestas. Tenemos que enseñarle a los uruguayitos a preguntar. O sea, el cambio en la educación. No. Y termina diciendo, y todos los uruguayitos, desde los 5 años, en la escuela, con una computadora para saber lo que pasa en el mundo y aprendiendo inglés. Y hay como un así, obviamente de su frente amplio, y dice, no, perdón, el inglés no es el idioma de los yanquis, el inglés es el idioma en el cual los chinos comercian con el mundo. Es el latín actual. Ahora, que no tenemos un Mujica, ni un Tabaré, ni un Sanguinetti. Pero ni Vos siquiera Sanguinetti riega los rosales, vive en su casa normal. Bueno. Ni hablemos de Tabaré y Mujica. Digo, esa humildad no la tiene nadie. Vos no ¿Y podías... Bachelet no se quería mudar de su casita? No. La tuvieron que mudar por No razones de podríamos seguridad. visitar la casa de ningún kirchnerista. No, Dios no Ni hablemos de permite. algún sindicalista. No Dios- podríamos Dios no saber dónde permite. viven. Dios no Todos permite. viven clandestinamente. Pero vos sabés Un que... colega mío decía que los sindicalistas de Argentina eran los cardenales del Renacimiento. Y claro, sí, son los cardenales. Del Renacimiento florentino, además, Sí. para mayor. No, pero encima tenés que no es solamente el Pepe Mujica, que uno dice, tenemos un Tupamaro de presidente, qué horror. Cuando lo tenés a Luis Almagro, ex canciller del Uruguay en el gobierno de que Mujica, se pelea con... en la OEA, que va a Venezuela en diciembre y vuelve diciendo, hay que aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Y dice, qué maravillosa sorpresa. Este hombre, aún desde la izquierda, se da cuenta que Maduro, que habla de los 5 puntos cardinales, no sé cuál es el quinto, pero habla de los 5 puntos cardinales. Nosotros tendríamos que tener Realmente, a este señor hay que vergüenza. hacer Todos algo. los presidentes que ha tenido Chile en la época democrática son Caballeros, irreprochables. son irreprochables. Son Y los nuestros y los nuestros no pueden aparecer más. Ahora, yo No creo pueden que... ir a un café que los llenan de silbidos. Mira, primero, no te tienen que enseñar que tenés un país rico, porque eso casi te dice no necesitas trabajar, porque la plata cae del techo. Y segundo, enseñarte que el otro, vos sos el otro para el otro. Es decir, tu libertad termina donde empieza la del otro y respeta al otro. Mis colegas que han estado Con eso en haces países algo. como Australia o Canadá, dice, es curioso porque tienen los recursos naturales parecidos a los nuestros, pero sus instituciones y la administración pública son irreprochables, son perfectos. Yo fui diputado del 73. ¿Por qué reivindico tanto el abrazo Perón-Balbín? Porque el peronismo tiene muchos errores. Ese encuentro, que además implica Frondizi, que ese encuentro, de él podemos salir. ¿De dónde salimos? De la 3A, de López Rega, del Parlamento
de la provincia de Buenos Aires que firma un decreto, vota que son 30.000 los desaparecidos. Esa es una locura. Es una imbecilidad. Si no, donde vos te queda claro que esos tipos no le da la cabeza, porque un señor que vota eso tiene la cabeza atornillada, sí. o no le importa un rábano. No sé, sigo sin entender por qué Vidal no vetó esa ley. Porque primero es anticonstitucional. Temió seguramente. No me importa. Si hay con miedo. No hacemos un es país, anticonstitucional. Hasta que no digamos el que corta una calle con la cara tapada va preso 6 meses, no somos una sociedad. Y eso hay que decirlo. Y eso, el orden no tiene ideología, no es ni de izquierda ni de derecha, es orden. Pero no podés cortar una calle con la cara tapada ni en Washington, ni en Moscú, ni en La Habana, ni en Pekín. No, con la calle destapada, con la cara destapada tampoco. Pero acá digo, algunos pasos demos no lo dan porque hay una concepción pusilánime. Pero ¿sabés de qué los pasa, derechos. Julio? Hay que salir a confrontar con la demencia y la kirchnerista. teoría Julio. de Zaffaroni y todo eso. No, básicamente, Zaffaroni, Julio, tenés que entender algo. Vos lo podés decir porque se supone que vos venís de la izquierda. Beatriz Yo Sarlo, tengo exilio y secuestro. ¿Qué me van a contar estos tipos que vendían casa y robaban con la 1050? Pero ¿sabés qué Son pasa? cara rota. Pero Perdís que era informante del aeronáutica. hay una mentalidad muy especial. Si vos venís de la izquierda, podés decir cualquier cosa. Estás reconocido, bien. Si vos venís de algo que ellos creen que es la derecha, el liberalismo no es ni de derecha ni de izquierda, es liberalismo, es creer en las libertades individuales. Automáticamente estás descalificado. Por ejemplo, yo le escucho a Beatriz Arlo, una mujer inteligente, nadie lo va a discutir. Conozco tantas mujeres más inteligentes y más preparadas que Beatriz Arlo, pero como vienen de otro mundo, no, y cada tanto existen. Se manda un bolazo. Es mi amiga, la quiero mucho. No te vi, pero no te sentaste con ella. No, pero no por ella. Yo la llevé a almorzar con Cristina Kirchner. Y hay una frase de ella que me quedó grabada. Cristina le dice a Beatriz Arlo, apenas ha dormido Néstor. La llevé a Tulio Perindogui y Beatriz Arlo. Cristina le dice, señora, ¿usted no cree que no hay pensamiento porque falta una generación? Y Beatriz le contesta, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían? No, la señora no es tonta, pero insisto, hay un montón de señoras que son igual o más inteligentes, igual o más preparadas, y que no existen y no están valorizadas simplemente porque vienen de otro lado y piensan distinto. Una cosa que usted dijo es muy de repetir para que la gente lo conozca, porque los jóvenes no lo saben. Alfonsín juzgó a los militares responsables, a los altos militares, obvio, que son los responsables. ¿Qué te vas a poner a jugar a los subtenientes? A las cabezas de los dos lados. De la guerrilla. Como corresponde. De los dos lados. Cuando Alfonsín lo hace, el ejército tenía poder. Sí. Cuando Kirchner descuelga el cuadro, era lo mismo que pegarle a Cassius Clay en el geriátrico en la silla de ruedas. Ya era, no tenía. Ni siquiera él lo descuelga. Lo hace descolgar por un pobre. Por Bendini. Sí, por un pobre. No, además es esto. Le pegan la cola y le dice, vaya. Qué degradación de todo. No, ese general de la nación. ¿Qué quedó del kirchnerismo? No quedó ni un ministro rescatable, nada. Tayana. No, bueno, pero puso una bomba y mató dos. Vos sabés que no es él, eso es un cuento, no es él. ¿Es él? Ah, diablos. Yo estaba convencida de que no, lo hemos estado acusando falsamente. Dios, lo tenemos uno de los problemas del kirchnerismo sin duda es la ineptitud, porque hablando del tema que me corresponde, que es la Cancillería, fueron años de ineptitud. Bueno, terminamos peleados con todo el mundo, no había un solo aliado en el mundo auténtico. Irán y Venezuela. El Evo. Que Irán y Venezuela le pidieron al gobierno y estaba dispuesto a hacer lo que apoyara a Norcorea en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pero con y los funcionarios de carrera, jugándose la cabeza, dijeron, si hacemos eso va a ser el peor papelón. Ahora, Héctor Timerman,
era mi amigo. Yo trabajé con él, Yo lo lo digo llevé siempre. con Néstor y Cristina. Y él los traiciona y se va de candidato número 5 de Lilita Carrió. La adoraba Lilita. Después, Néstor me dice un día, seguí siendo amigo de ese, tráemelo que necesito un cónsul en Nueva York, lo llevé yo. Y la degradación de él, porque él se podía haber ido cuando el pacto con Irán, ¿o no? No, lo hizo él. Lo hizo él. El pacto con Irán, yo di varias conferencias, está redactado en farsi. Sí. Porque se nota por el idioma, Bien, que es una traducción gracias del por farsi, decirlo. no del inglés. Gracias por decirlo, porque yo me canso de decirlo, O sea, me dicen que había estoy loca. Había un dato que daba dinero y lo copiaba. Ustedes firman esto, por No, algún motivo. Vino El motivo arreglado. es plata, ¿qué otro motivo hay? Vino- Acá ideales Sí, no hay. o Venezuela. En la vida es por amor o por plata. Acá amor no había unos pesos. No sé, cuando Pero se ese es juntan el en delito, Alepo ese con es el canciller iraní, el documento está en farsi. Y que yo sepa, Héctor Timerman habla un perfecto inglés porque estudió en Estados Unidos, pero farsi no habla. O sea que, ¿cómo diablos Yo- firmó algo que le tuvieron que traducir y andás a ver quién lo tradujo y cómo lo tradujo? Bastante mal. Pero además una cosa, ese quizás el crimen más grande de la época esa, es traición a la patria. ¿Pero ¿Vos qué sabés te que parece? A mí lo que sí me llamó la atención, se lo decía a Levina y a otros amigos judíos, que ninguno por su sangre haya enfrentado esa coyuntura. No, pero la comunidad No, la protestó, comunidad la no. Sí, comunidad no, pero protestó. ningún funcionario. Ah, no, eso no. No hubo un senador, un diputado, No. un secretario de Estado que decir, y a ver- esto afecta y a a ver la si- cultura de mi pueblo y correrse. Pero es que ya No no, hubo uno. no es la cultura, afecta. Pero creo que lo echaron a él. No, bueno, él ¿A no puede quién? salir a la calle. A Timmerman. Él no puede No, salir a la está muy calle. mal, está muy No mal puede eso. salir a Pero la calle. un día se lo dije a Levina y me dijo, Julio, los judíos en la Argentina están muy igual que los demás. Estamos tan hechos bolsa como el resto de los También Está es cierto. este Wolf, que es, Sí. que es muy fuerte. No, ese es Es- fuerte, sí, claro. Pero, Pero, además te va a quedar para siempre la imagen de un canciller con un alicate en la mano rompiendo el candado de algo secreto de un ¡Qué avión de los idiota, Estados Dios Unidos. Pero además, si ¿A uno santo de qué? examina los años de la política internacional, lo hicimos esperar al rey de España Sí. inútilmente, insultamos a Putin, el de Corea no quiso venir porque no se lo trataba bien. A Putin lo dejamos esperando en el En el aeropuerto de Moscú y Sánchez Arnau renunció. Al canciller de Inglaterra lo insultaron, no dejaron una por hacer, no había un país, uno miraba el mapamundi, si no fuera Irán y Venezuela y Cuba, Sí. no había un Bueno, un país poquito en el Nicaragua. mundo sí, Un poquito de pero Nicaragua. tampoco se movió Qué mucho cachivache, Nicaragua. ¿no? Terminamos siendo. Evo Morales. sí. Todo con por- los peores chicos del planeta. Pero Evo Morales para Bolivia es mucho mejor Fantástico. que Cristina para nosotros. No, no. Pará, Evo no Morales, mezclemos. Evo Morales para Bolivia es fantástico. A Bolivia le dio una situación, ¿no? Que es. Mira, le encontró con un 70% de pobres, está en 35. Nosotros tenemos 32. Y un dólar estable y una inflación de 4 Recontra estable, anual. recontra Y además estable. consigue créditos a muy bajo interés. O sea, Evo también sería para contratarlo si deja Bolivia. No, es triste, es triste. Y si ves las listas en Buenos Aires, las listas en la provincia, que son las que conozco, provincia de Buenos Aires y Buenos Aires, pues ¿qué es esto? Bueno, en la Cancillería, ya que estamos Sí. hablando de política exterior, tuvieron una política que no se ha corregido del todo, pero en fin, se está tratando de corregir, que es echar a todos los que tenían más de 60 años porque ya eran irrecuperables y tomar las nuevas camadas de licen que en mi tiempo eran 15, 20, eran de 50, porque en la mentalidad de esta gente creían que iban a melonearlos a los 50. Exactamente. Y no era así, porque de los Ahora- 50 ponían 5 o 10 de ellos en primer término, Sí. ensuciando los concursos, pero no lograron. Qué araforía Pero ahora. desgraciadamente
la cantidad de embajadores y ministros jubilados jóvenes y que todavía estarían capaces de hacer muy buen papel en muchas embajadas es muy grande. Ahora, la señora que se fue no lo arregló eso. La canciller que... ¿no? Pero Malcorra no estaba para eso. Malcorra estaba porque conocía, mira, como un buen productor, conoces a la secretaria que te conecta con, y entonces de golpe Macri tuvo una apertura al mundo que no hubiera tenido de otra manera. En el interior del ministerio no hizo sacó lo que un tenía camporista, no. Pero por eso está Foría ahora. Y no le pegamos a Venezuela porque necesitaba el voto ella. Hicimos un montón de cosas para un voto que nunca fue probable. Un cargo que ella no podía llegar jamás, ¿o no? Totalmente. Yo lo había dicho porque además no le correspondía a la región geográfica. O sea, además jugamos un montón de cartas para una cosa que no tenía nada, para hacer un papelón, para ser clarito. De hecho, no llegó ni segunda. No figuraba ni figuraría. No, pero además, cuando leías la lista, estabas o van a nombrar a la rumana o lo nombran a Rodríguez. Eso era cantado. Era tan visible si estudiabas el currículum. Nunca entendí el lugar de esta señora, en serio lo digo. Bueno, ahora hay alguien de la casa. Quizá no sea Drago, no sea Saavedra Lamas. Los de la casa no eran los cancilleres normalmente, ¿no? A veces sí, a veces no. Tuvimos Ditela no era de la casa y fue un canciller fantástico. maravilloso en los 3 últimos meses de Isabel, que fue Raúl Quijano. Claro. Raúl Quijano fue uno de los cancilleres que tenía más condiciones para el cargo. Edificó media Naciones Unidas, fue un gran embajador, pero como fue embajador durante la época militar, se murió, no pusieron ni un aviso ni mandaron una persona a la Siguió misa. siendo embajador, claro, fue embajador de pasado. ¿Y Florit fue de Frondizi? Sí, tenía 28 años. No, un buen canciller, aunque la gente... Miguel Ángel Zabal Ortiz, insisto. Fue Oscar Camillón. Bueno, Oscar fue... Oscar Camillón era, wow. Oscar es un tipo de una dimensión. El frondicismo fue la última apuesta a la inteligencia de la Argentina. Parecido a Sanguinetti en su en su concepción, no. O al viejo Tayana, que eran tipos de una forma... El viejo Tayana era un tipo que sabía tanto de ópera como de filosofía. Era un gentleman. Claro. Camillón no sabía lo que sabía de ópera. Pero también, te digo... Yo lo tuve de columnista para ópera, en un programa de radio de tarde. Me contaba lo que sabía Tayana. Te quiero decir, eran de esos personajes cuya cultura general te llamaba la atención. Bueno, yo cuando estuve de director del ISEN publiqué un librito que está a disposición de todos con todas las obras literarias publicadas en las últimas décadas por diplomáticos. Y es un libro. Entre ellos Parentini Pose, que firma Abel Pose, que es un bestseller internacional. Sin lugar a dudas. Amigo nuestro y está muy seguido sentado acá. Abel es un personaje muy lindo, muy lindo, muy rico, y sus obras son... muy buenas. Hay algunas fantásticas. El mejor libro sobre Eva Perón que yo he leído es el de Abel. Y de Tomás Eloy Martínez también. No, es mejor el de Abel. Decía Tomás Eloy, qué vida, ¿no? Porque Tomás Eloy va a ver a Perón y se enamora, termina enganchado, es un personaje. Y Abel, que Feliz fue Luna también. Abel fue comando civil. Abel fue comando civil revolucionario cuando escribió. Yo terminé de leer el libro de Eva, le dije, te volviste peronista, y me dijo, es que el personaje me tragó. El personaje lo tragaba. Pero, bueno, al margen de eso, hoy no hay ningún personaje que te convoque a mirarlo, no que te trague, ¿o no? No sé, quiero saber qué hacemos con Venezuela. Le leí declaraciones fuertes a Forí sobre Venezuela. Sí, porque está reflejando lo que le dice Macri. Sin lugar a dudas. No, Claro, Macri de todos modos está convencido. Pero como necesitamos 24, me encanta el necesitamos, 24 votos en la OEA para poder aplicar la Carta Democrática, y tenemos los petrocaribes, los países del Petrocaribe que jamás van a votar, tenemos 22 votos nada más.
a favor. Nos faltan esos dos. No lo vamos a conseguir. ¿Qué se hace con Venezuela? Se pueden hacer muchas cosas, se puede romper relaciones, puede... Kuczynski sacó su embajador, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no sacamos a nuestro embajador de...? Tenemos embajador en Venezuela, ni siquiera sé si tenemos embajador. Ahora, ¿cómo define, no? El que defiende Venezuela es un tipo que no defiende la democracia, punto. No, como era lo de Fidel que planteaba vos, era exactamente lo mismo. Con Cuba. Si todos los obispos de Venezuela dicen que Venezuela está pasando una dictadura y un baño de sangre, los obispos generalmente son muy prudentes. Sí. Pero ahora no hay prudencia. Si lo dijeron es porque pero es así. Mataron 90 chicos, además todos entre 17 y 25 años en 90 días, a uno por día. A Leopoldo López, una especie de no solamente a Leopoldo civil. López, los juzgan en tribunales militares, los meten en cárceles militares. Bueno, hay civiles. una explicación de por qué dura ese proceso y no aparece un ala militar que dice, bueno, basta, vamos porque a van limpiar todos la en cosa. cana. Es que Chávez y después Maduro tienen carpetas de todos los generales y de todos los almirantes. ¿Qué quiere decir las carpetas? Les dejaron hacer todos los negocios que querían y toda la corrupción que querían, pero la documentaron. Entonces el tipo que levanta la mano le dicen, ¿a usted? Mire que como algunos sindicalistas acá. Las carpetas lo detienen. Y sobre los jueces, nosotros tuvimos el kirchnerismo y vivió a carpetazo limpio. Esa es la verdad. Y mientras no las Fuerzas Armadas, no, sobre todo el Ejército, porque lo demás no tiene demasiado. Claro, porque se precisaría un Lonardi, un tipo muy limpio que pudiera convocar, y yo no sé si hay un tipo muy limpio. No sé, porque da la sensación de que el Ejército, que ha sido manejado desde afuera por Diosdado Cabello, ex militar, han sido los dueños del narcotráfico a través del cártel Los Soles, que ahora se hizo cargo Tarek el Alzaimi, que es un vicepresidente puesto a dedo. El otro día, en el encuentro de los 5 premios Nobel, donde estaba Les Wałęsa, Rigoberta Menchú, nuestro premio Nobel, bueno, es tarado. Pérez Esquivel dijo que Venezuela sufría del ataque despótico del imperio yanqui. Al cual le vende todo el petróleo que produce. En todas las estaciones que tiene PDVSA. En todas las estaciones que tiene en Estados Unidos. 900 y pico estaciones tiene PDVSA. Yo hacía rato que no lo escuchaba, Pérez Esquivel me asombró. Bueno, es tonto. Es tonto. Pérez Esquivel es tonto. Y los premios Nobel de la Paz los da Noruega, no los da Suecia. Nos tenemos que ir, como siempre el programa se nos hace corto, vamos a tener que pedir 2 horas. Por favor, pase una maravillosa tarde de sábado, un gran domingo, y recuerde que a partir de las 5 de la tarde entra en internet, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y le va a poder ver al embajador R.E. para siempre, como el orden sacerdotal, al embajador José Ramón Sánchez Muñoz, que, bueno, de diplomacia sabe todo, demasiados años. Quiere comunicarse con conceptojulio@gmail.com, ya digo disparates, conmigo conceptomalu@gmail.com. El programa se repite el jueves de 21 a 22. Hasta la semana que viene.